a darle inicio a este encuentro de hoy, como siempre desde Casa Lepage, en vísperas de la independencia y desde este magnífico casco histórico que nos hace de marco, con este edificio con tanta historia y que tanto guarda en sus venas, en sus entrañas, que tanto supimos ir recuperando a lo largo del tiempo gracias al incentivo y a la iniciativa de los propietarios y los encargados de la obra durante tantos años, y que hoy nos dan la oportunidad también de encontrarnos cada jueves acá para compartir estas historias. Este es un edificio multipremiado y ahora tenemos el orgullo de tenerlo entre los edificios que representan buenas prácticas en las prácticas de intervenciones en inmuebles de valor patrimonial del gobierno de la ciudad. Así que los invitamos también a chusmear, a mirar esta guía para ver este y otros casos de buenas prácticas que tienen un poco el objetivo de difundir esta clase de emprendimientos para que se vea como algo posible el desarrollo de propuestas arquitectónicas que sean respetuosas del patrimonio cultural, histórico y arqueológico en nuestra ciudad. Como les comentaba, el edificio de Casa Lepage tiene una historia muy, muy rica. Los que nos empiezan a conocer el día de hoy, gracias a la intervención de nuestra invitada Teresita Campana, les cuento que es un edificio que data de fines del siglo XIX, pero que además tiene una intervención muy importante, firmada por el arquitecto Alejandro Virasoro en la década del 30. Es un edificio además muy, muy reconocido y famoso por haber sido la sede de la Casa Lepage, esta casa de fotografía en principio, y que luego se convierte en la cuna del cine y de la radiodifusión y de la industria discográfica en nuestro país. Y además cuenta en su subsuelo con restos y estructuras que fuimos recuperando durante la puesta en valor, como les contaba, que se remontan hasta principios del siglo XVII y que dan cuenta de gran parte de lo que conocemos de la cultura material porteña de ese periodo colonial tan temprano. Hoy vamos a estar de nuevo revisitando el periodo colonial y virreinal, pero hoy con una óptica bastante distinta, con, como les decía, una propuesta inclusive danzada, pensada y danzada y muy sentida, porque ya la van a conocer a Tere y van a ver lo apasionada que es por lo que hace, y nos va a invitar a disfrutar de estas danzas del virreinato. Para introducir un poco esta participación de Teresita Campana, esta renombrada coreógrafa, bailarina, licenciada en letras, bueno, lo que quieran, Teresita lo es, profesora de italiano, investigadora de historia de la danza, particularmente especializada en danza barroca, directora de su ballet, coreógrafa, bueno, es realmente una persona muy formada, muy completa y además amorosa, para ir haciendo el entre a su maravillosa participación. Quiero comentarles algunas cositas sobre la música durante el periodo colonial y virreinal. Nos vamos a estar concentrando el día de hoy en música barroca. Sin embargo, tenemos que decir que, como siempre, nuestra historia de ciudad colonial empieza un poquito antes, ¿no? Con algunas influencias que son anteriores al barroco y que tienen que ver sobre todo con el Renacimiento. Y podemos retrotraer este inicio de la música colonial. Por supuesto que antes también había manifestaciones musicales, ¿no? Y vamos a estar también hablando un poco de este cruce tantas veces mencionado entre las distintas culturas, y cómo se han incorporado también instrumentos vernáculos y características de la música, de las músicas indígenas a las manifestaciones posteriores. Pero nuestra historia como ciudad colonial empieza en 1536 con la expedición de Pedro de Mendoza, y en ella ya había varios músicos. Por ejemplo, Juan Jara y Diego de Acosta son músicos que están mencionados en la documentación, que después tienen distintos derroteros, pero se los menciona como especialistas en distintos instrumentos musicales. De allí en más es que comienza esta historia de diversidad, originalidad, sensibilidades nuevas, combinadas con tradiciones de antiguo raigambre, entre las que podemos mencionar las tradiciones indígenas, las tradiciones africanas, las tradiciones europeas medievales, también por supuesto las moriscas, ¿no?
y de todo eso surge este muy amplio abanico de música y danza nuestra, popular, litúrgica, civil y hasta militar, ¿no? Pueden encontrar música de todo tipo, apta a todas las esferas, y de la mano de talentos extranjeros, locales, europeos, indígenas, afro, que fueron dando forma a todo lo que es el patrimonio cultural musical, no solamente de nuestra Argentina, sino también de toda América, ¿no? Si consideramos esta patria grande, vemos que todavía se amplía muchísimo más el panorama. Estas imágenes, por ejemplo, pertenecen al Códex Trujillo, que es un conjunto de acuarelas donde podemos ver distintos aspectos de la vida cotidiana en el Virreinato del Perú durante el siglo XVIII. Fue hecha por encargo del obispo de Trujillo, Baltasar Martínez Compañón, y es una de las fuentes con las que trabaja Teresita, por eso lo quería mencionar, ¿no? Los artistas, por supuesto, son anónimos, como tantos artistas de ese momento, pero recogen algunas escenas donde vemos la participación de miembros de distintas etnias, participar de eventos musicales también con distintos instrumentos, ¿no? Acá, por ejemplo. Las primeras manifestaciones musicales de nuestra etapa colonial tienen que ver, entre otras, con la música marcial, con las trompetas, los pífanos, las cajas de guerra, los tambores, los atabales, que sonaban en fiestas y ceremonias tanto civiles como religiosas. Para la fiesta de Corpus, por ejemplo, que solemos mencionar en varias de las charlas de Casa Lepage las hemos mencionado, la música adquiría un rol bastante protagónico. Los vecinos tenían que adornar sus casas, ¿no? Por ordenanza, y además se llamaba a todos los gremios de todos los oficios, que cada uno asistiera con su danza. Es así que se incorporaban a los festejos no solamente la población criolla o la población europea, sino los indios forasteros dice de todas las parcialidades, ¿no? De todos los indios de esta ciudad y de los oficios que hubiere, las naciones que hubiera. Bueno, la gente de los oficios eran los negros y mulatos, y se unían entonces a esta procesión de Corpus con sus bailes y danzas al compás de la música de tambores, clarinetes y chirimías. También tenemos que mencionar, por supuesto, la música litúrgica, ¿no? Los misioneros fueron quienes, utilizando la música, lograron difundir la doctrina cristiana en América. Nosotros tenemos muy vecino, muy cercano, el caso de las reducciones de guaraníes, ¿no? Donde la música fue tan importante y todavía hoy es es notable la participación de instrumentos europeos en la música tradicional indígena. Se enseñaba en estas misiones, bueno, también famoso el caso de Chiquitos en Bolivia, ¿no? No lo mencioné, pero también es uno de los lugares donde más se desarrolló esta enseñanza de la música. Se enseñaba el canto llano, salmos, motetes a varias voces, tanto en lengua nativa como española, y se utilizaba una combinación, ¿no? Una fusión de melodías nativas con melodías europeas, primero del Renacimiento y luego también barrocas. Y tenemos las representaciones de los ángeles músicos de Trinidad del Paraná. La educación musical entonces se fue institucionalizando en justamente las instituciones religiosas, ¿no? Allí fue que se empezaron a formar nuestros primeros músicos, en los colegios, los seminarios, los conventos, los monasterios. En 1613, una carta annua de Diego de Torres, referida a Santiago del Estero, dice que los alumnos del seminario de Santiago aprendían, además de estudios literarios y filosóficos, música vocal e instrumental. Fíjense que es una fecha bastante temprana, y sin embargo esto ya es mencionado como algo habitual. En las capillas de las catedrales se desarrollaba la educación musical, y los cantantes, por ejemplo, se formaban en el coro de la iglesia. Cada iglesia catedral tenía su maestro de capilla, en general europeo, o sea, si eras europeo tenías como un par de puntos a favor para quedar como maestro de capilla, que era además un cargo bien pago. Era quien tenía la autoridad en materia de música, supervisaba a los músicos, a los cantores, a los instrumentistas, y además enseñaba la música, ¿no?
En 1628, por ejemplo, en la Catedral de Buenos Aires, tenemos al maestro y organista de la catedral, Juan Vizcaíno de Agüero. Cuando el padre Antonio Sepp, también amigo de la casa, llega a Buenos Aires en 1691, se sorprende gratamente. Él era uno de estos padres misioneros que tanta importancia le han dado a lo largo del tiempo a la música y a su enseñanza, cálido concierto de bienvenida que le dan los músicos guaraníes. Dice: vinieron a nuestro encuentro para recibirnos 60 músicos con toda clase de cornos americanos, pífanos, chirimías, y cantaban bastante bien el Te Deum Laudamus. Está en esta cita bien representado el hecho de que también se incorporaban instrumentos musicales vernáculos a inclusive la música litúrgica, ¿no? El padre Antonio Sepp fue particularmente importante para la enseñanza y el desarrollo de nuestra música, ya que convirtió la reducción de Yapeyú en un gran centro musical donde, además de la enseñanza, se desarrollaban, se construían, ¿no?, los mismos instrumentos musicales con manos indígenas, y se realizaban desde trompetas, arpas, clavicordios, clarinetes, fagotes, cítaras, flautas, todo tipo de instrumentos musicales, y el padre Sepp se enorgullecía de que nada tenían que envidiarle a los que ellos habían comprado en Europa. Muchas veces cuando se habla de la importancia de Sepp y Pauque y otros misioneros en el caso de la enseñanza de la música, se los menciona casi como en un lugar fundacional. Sin embargo, el mismo Sepp reconoce que al momento de él haber llegado, ya los indígenas habían sido educados en la música, ¿no?, instruidos en la música, además de muchos otros oficios. Y él lo atribuye especialmente a algunos padres holandeses que le enseñaron a cantar a los indios, ¿no?, y también a un padre español que promovió la música antes que él. Bueno, entre otros jesuitas que vale la pena mencionar, tenemos esta cita de Ludovico Antonio Muratori de 1643, que menciona que en cada reducción había una capilla de músicos óptimamente instruidos y que no hay instrumento musical en Europa que ellos no toquen, como órgano, guitarra, arpa, espineta, laúd, violín, violonchelo, cornetas, oboes, etc. Esta foto está un poquito pixelada, tiene que ver justamente con los instrumentos musicales que se elaboraban y se utilizaban en Chiquitos, en Bolivia, donde además se incorporaron, como decíamos, instrumentos musicales vernáculos. Y los violines, estos tan tradicionales, realizados por manos guaraníes, todavía al día de hoy suenan, ¿no? Otro padre muy reconocido en lo que se refiere a la música es Domingo Cipoli, quien se estableció en Córdoba, que era realmente Córdoba la docta, ¿no?, verdadero centro cultural de donde irradiaba literatura, pero también arte y música, y componía ópera. Él era italiano, y componía óperas al estilo italiano para ser representadas en las misiones, ¿no?, en una época en la que el estilo español estaba dando paso a los estilos musicales italianos en la música. Otros padres jesuitas que tuvieron mucho que ver con la música fueron Berger y Pauque, y bueno, también ahí se podría seguir mencionando nombres. Cuando los jesuitas son expulsados, empieza una cierta carencia de profesores y escuelas para la formación profesional de los músicos, ¿no? Al momento de hacer el inventario de los bienes con los que contaban los jesuitas en los territorios españoles, encuentran en los territorios de las misiones, encuentran más de 1000 instrumentos musicales, ¿no? Era un patrimonio realmente importante. La música fue uno de los canales de evangelización más importantes, más eficientes de los que se valieron los misioneros jesuitas. También dentro de lo que es la música religiosa tenemos que mencionar los cantos religiosos populares, ¿no?, que fueron muy difundidos desde tiempos muy tempranos en América. Entre ellos las alabanzas, las saetas, los trisagios, las rogativas y los villancicos, que tenían antiquísima raigambre en las tradiciones musicales europeas. Teníamos en el Río de la Plata del siglo XVIII distintos bailes, ¿no? Pero nuestro vecino, yo digo nuestro vecino porque era el que por lo menos hasta 1756
o por ahí, por esa fecha en la que se publica el plano, vivía al lado de Casa Lepage, ¿no? En su casa del Santo Obispo que figura en el plano de Le Charlevoix. A nuestro obispo no le gustaban los excesos que producían estos bailes, así que en un par de oportunidades los prohíbe. Pero en 1747 tenemos, por ejemplo, el caso de la fiesta de coronación de Fernando IV, donde se organiza un baile en el fuerte, con contradanzas, minuetos y arias. Y en 1776, con la creación del Virreinato del Río de la Plata, lo que empezamos a ver es que las costumbres se empiezan a refinar y a francesar. Con Color Corvo, en su Lazarillo de Ciegos Caminantes, menciona, por ejemplo, las modas que adoptaban las mujeres de estas tierras, y que eran muy, muy bellas y que nada tenían que envidiarle a las sevillanas, pero además de eso, dice que eran muy diestras en la danza francesa y española. Se bailaban en este momento, Tere les va a contar muchísimo mejor, la gavota, el paspié, el fandango. En las tertulias de las que tantas veces charlamos, sonaban claves, flautas, violines y otros instrumentos, y eran particularmente famosas por lo que respecta a la música, las tertulias en la casa de Juan Lezica, y es que el maestro de su hija era un indio, se llamaba Juan Ortiz, era el luthier y maestro de clave. Luthier y maestro de clave. No es tan curioso, hay otros casos también, por supuesto, todos estos formados por los jesuitas, todos estos indios formados por los jesuitas, eran muy diestros en todo lo que tiene que ver con la música, y también los esclavos, ¿no? Está el caso del esclavo Josecito, esclavo de una familia porteña, fue llamado por el gobernador para interpretar un instrumento musical porque era reconocido por el talento con el que ya aparentemente había llegado a Buenos Aires, pero que además lo siguió desarrollando. Otros escenarios para las manifestaciones musicales son nuestros teatros, ¿no? El primer teatro estable con el que contamos fue el teatro del italiano Sacomano, que se ubicaba en la actual calle Alsina, entre Defensa y Bolívar, y es el teatro de la ópera. Él era flautista. Este teatro luego duró muy poquito, ¿no? En 1761 fue desmantelado y hubo que esperar hasta 1783 para contar con otra sala estable, que es el Teatro de la Ranchería, ahí frente a la Manzana de las Luces, del que tantas veces también hemos hablado. Y en uno de sus inventarios se pueden apreciar más de 1000 piezas de repertorio, entre óperas, comedias, zarzuelas, tonadillas, sainetes. La orquesta del Teatro de la Ranchería contaba con 4 violines, un bajón, 2 oboes y 2 trombas. Además, por supuesto, tenemos que hablar de la música popular, improvisada, los romances, las coplas, que luego dan origen a parte de nuestras manifestaciones folclóricas, ¿no? Como puede ser la payada. Y, por supuesto, a los candombes, tambos o tangos de los negros, que tanto molestaban al virrey Vértiz, que los consideraba totalmente indecentes y los prohibió en 1770. Luego, en la época de Rosas, como pueden ver en la pintura, retomaron su esplendor estos candombes. Bueno, ¿está Teresita con nosotros? Porque si no nos vamos a poner a escuchar música jesuítico-guaraní. ¿La tenemos entre nosotros? ¿O todavía no? Me parece que todavía no. Bueno, todavía no ha llegado Tere, así que para esperarla vamos a compartir unas notas. Ah, sí está, sí está, sí está, espera. ¿Está? Bueno, Vamos a pedirle que habilite entonces su vamos micrófono. a darle paso a ella directamente, que es nuestra estrella invitada. Hola, ¿cómo les va? Hola Teresita, muchísimas Hola, Flavia querida, sí gracias. decía que estaba, no sabía cómo avisarte que estaba acá, hacía gesto. Bueno, Bueno, muy bien, ¿cómo estás? Flavia, muy bien, ¿Así? muy ¿Estás así como en la agradecida. foto se te ve? Gracias. Ahí estaba hoy bailando el Códice Martínez Compañón, justamente en la ciudad de Trujillo, en Perú. Bueno, ¿qué te puedo decir, Flavia? Tan agradecida por esta convocatoria, por esta invitación que me has hecho. Nada más ideal que estar en este espacio justamente para estar hablando de danzas históricas,
un poco como antesala de la fiesta que tenemos mañana, del 9 de julio, fecha en la que hablamos de fiestas patrias y demás. Y bueno, yo lo único que te voy a pedir, si sos tan amable, es que me permitas compartir Por sonido, supuesto. a ver si ya puedo preparar, es decir, tengo todo preparado, pero necesitaría en principio dejar, porque no logro desde aquí, a ver, A si ver si podemos, podés ahora, porque no creo que te lo impida nada, ¿eh? a A ver, ver. espera un poquito, porque no logro desde acá, a ver, share, no puedo compartir yo me tenés que dar el share screen, que pueda, porque dice, cannot start screen share while the other participants. Patricia, entonces, ¿no, Patri? Porque si no, ahí está, porque yo además necesito ver cómo pongo mi música. Así como estoy, no logro poner mi música. A ver. Tendrías que dejar de compartir vos, Flavia, me parece. Yo. Bien. A ver, ahora sí, ahora les agradezco. Bárbaro. Bueno, muy bien. Bueno, gente, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presencia. Bueno, directamente Flavia ya hizo una presentación personal. Yo me voy a dedicar a hablar de danza. Y mi charla hoy está centrada, digamos, en la presentación digamos, de este recorrido. En principio, a pedido de Flavia, voy a estar hablando sobre lo que es la danza barroca. A partir de ahí voy a hacer una referencia a la danza en el siglo XVIII, en especial aquellas formas que llegaron a los virreinatos en América. Y finalmente me voy a centrar en una danza en particular, que es el minué, para hablar exactamente de ella en relación a los días, a las primeras décadas del siglo XIX, insisto, los días relacionados a la Revolución de Mayo y la declaración de la independencia unos años más tarde, sobre todo ver cómo era el panorama de la danza en las primeras décadas. Exactamente, si ustedes quieren, lleguemos hasta el gobierno de Rosas. La verdad que es ambicioso mi tema, porque hablar de danza barroca, intentar hablar de la danza del virreinato, pero voy a tratar de seleccionar mi objeto de estudio y tratar de ver algo que cada vez me gusta más enunciarlo de este modo, cómo es el ADN de las danzas que se practicaban en el pasado. Así que cuando hablamos de este ADN, pensando como una especie de cordón umbilical, vamos a entrar directamente en el tema danza barroca. ¿Saben ustedes lo que es la danza barroca? Es el arte coreográfico del periodo histórico denominado como barroco, estimativamente el siglo XVII en su totalidad y la primera parte del siglo XVIII. O sea, a todo ese arco temporal, complejo por otro lado, es el que vamos a llamar periodo barroco en el arte, y en el caso de la danza, vamos a decir que es el fenómeno que atañe tanto a las danzas sociales como a las danzas teatrales. En sentido genérico se denomina ballet de corte a todo lo que sucede tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista teatral. Y fue un momento que fue específicamente muy intenso por el desarrollo que tuvo la ópera, en este caso particular de Francia. Ahora voy a decir por qué. Y también otros géneros como, insisto, teatrales siempre, como la comedia ballet. Y hay una figura
principalísima en todo esto es el rey Luis XIV, el rey Sol, el rey francés, un rey que asume el poder formalmente en 1650 y vive hasta 1715. Seguramente ustedes conocen que este es un rey que representa el absolutismo monárquico, y a nosotros nos interesa fundamentalmente porque él era un amante de la danza desde niño, era un apasionado de la danza, y esto realmente fue clave en la evolución de este arte, porque de tan apasionado que era, él tenía en su corte a maestros de danza que lo educaban desde muy jovencito. Él tomaba sus lecciones, ya la presencia de los maestros de danza en Europa era algo frecuente en las cortes, y por supuesto no fue el caso opuesto, digamos, en la corte de Luis XIV, pues él se formó con maestros de danza, participaba en las puestas en escenas de los ballets, siendo adolescente participa en una famosa obra que se denomina el ballet de la nuit, o sea, el ballet de la noche. Sale travestido con un famosísimo, fíjense, con una famosísima producción, como si fuera el dios Apolo, como el sol, la máxima divinidad entre las divinidades, con estas, digamos, con estos decorados en oro, y esta imagen quedó para la historia como el Rey Sol, que fue una imagen que adquirió un significado simbólico de poder, como que en ese territorio, en ese país, en Francia, no había ocaso. Y esta imagen justamente del Rey Sol, como una de las imágenes, insisto, de explicitación de su poder, se desarrolló o se mantuvo a lo largo de todo su reinado. El gran mérito que tuvo Luis XIV fue el hecho de dar a su país un rol fundamental a la danza, porque, digamos, le dio las condiciones formales para su desarrollo. Una de estas condiciones fue el hecho de haber creado una academia real de danza en 1661, más tarde una academia real de música, o sea, estos órganos digamos, de carácter académico que permitieron el desarrollo de las artes en el marco de digamos, de un espacio formal, por otro lado sustentado por el Estado. Los maestros de danza trabajan de manera muy fuerte en la producción de distintos tipos de espectáculos, y yo no puedo dejar de hablar de Luis XIV y de la evolución del ballet en su corte sin hablar de Jean-Baptiste Lully, que no era más que un músico italiano, Giovanni Battista Lully, que era florentino, pero también siendo muy jovencito, entra en la corte de Luis XIV, el rey le abre las puertas, va haciendo una carrera meteórica dentro de esta corte, y digamos, se desarrolla el espectáculo teatral de la danza y del canto y de la puesta en escena de una manera tan potente como nunca antes se había desarrollado en Francia. Estaban dadas todas las condiciones, o sea, el rey que estimula la danza, la corte de Luis XIV es una corte danzante, se crea una etiqueta digamos, que tiene que ver cómo se saluda, cómo se despide en el saludo, o sea, hay una etiqueta y una corporalidad, diría yo, que se desarrolla en relación al hombre de la corte, o sea, una posición, ahora acomodo bien mi cámara para que ustedes me vean bien, o sea, la posición de las piernas rotadas hacia afuera para dar una idea de equilibrio, una idea de porte, o sea, hay un desarrollo del cuerpo del cortesano entendido a partir de la belleza de la danza, también si ustedes quieren la práctica de esgrima, o sea, artes corporales que desarrollen las virtudes del cuerpo humano.
Es el momento de desarrollo de espectáculos, por ejemplo, con Lully a la cabeza, espectáculos como la ópera ballet. Fíjense ustedes que estoy diciendo ópera ballet, y el ballet no era un arte subsidiaria de la ópera, o sea, de una puesta en escena de un teatro cantado. La danza cumplía un rol fundamental en estos espectáculos, porque iban graficando todo aquello que iba diciendo el texto cantado. Otra de las formas también teatrales que se desarrolla es la comedia ballet, desarrollada por quién desde el punto de vista de la escritura de la comedia, por uno de los grandes autores de la literatura, como Molière. Quiero comentarles una cosa, y acá me voy a ir quedando en materia de lo que significó la corte de Luis XIV en la historia de la danza. Sin Luis XIV, nada de lo que siguió después seguramente se hubiera dado. Hubiera tenido un desarrollo completamente distinto el arte del ballet. Pero lo que sí quiero decirles, que en ese momento era, digamos, era una situación bien consciente el hecho de qué tipo de estilo se estaba desarrollando, y tanto es así que ese estilo se llama belle dance, o sea, la bella danza, la belle dance. Hoy con la mirada histórica decimos la danza barroca, o también llamado el estilo noble francés, que influyó en todos los países. Influyó, o sea, desde Francia como polo principal, se va a todos los países, a España, a Italia, a Alemania, y por supuesto, ese estilo de danza social y de danza teatral llegará a América. Yo quiero mostrarles, espero que no voy a tener que administrar mis tiempos y llego muy bien con mis tiempos, cómo es el estilo de la belle dance. Y para el caso he decidido mostrarles un material de, digamos, de mis clases de danza que estoy trabajando en los últimos días. A ver si tengo acá. Miren, hay muchas danzas del estilo noble francés. A ver, esperen que estoy preparando la música, perfecto. Les voy a mostrar una danza que se llama pasacaglia, o pasacaille en francés. Es una danza en realidad de origen español, pasacaglia. Pero esta forma musical y también danzada va a pasar a Francia, pasacaglia será el nombre, pasacaglia en italiano. Les quiero mostrar, primero y principal, Flavia, yo te voy a pedir, por favor, que me digas si se me ve bien, que no se me vean cortados los pies, o tal vez no sé si verme un poquito a mí Me hace acordar misma. cuando filmamos los ensayos. Ok. Ahí está. A ver si me veo a mí misma, perdón, solamente para controlarme que se me vea bien. Ahí se te ve perfecta. Perfecta. Tenés 1 metro y más para adelante que todavía te vamos a ver completa. Perfecto. Y otra cosa que te voy a pedir, Flavia, es que me digas si se escucha bien la música. Bueno. Estoy trabajando con música de YouTube, espero que no me aparezca ningún anuncio de publicidad. No te preocupes, no te preocupes. Bien, ok, Sí, a ver, dígame por favor si se escucha bien. Hasta ahora no, ¿eh? ¿No se escucha bien? No se escucha nada, yo no escucho. No se escucha. A ver, por eso mismo quería corroborar. Ahora quiero que... Ahora sí. Bueno, muy bien. Vieron que hay que corroborar estas cosas, sobre todo usando Zoom. Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, yo les voy a mostrar ahora, digamos, una secuencia de estudio en el más puro estilo del dance, ¿no? O sea, lo que decimos habitualmente, la danza barroca, dicho de manera bien, digamos, familiar, el papá de la danza clásica. Así que vamos a ver un estilo que todo esto va a ir influyendo, como les digo, en el panorama europeo y por supuesto va a llegar a América, pero les voy a hacer ver
a ver, ¿cómo llega a América? Porque llega con cambios, evidentemente. Pero vamos a un perfecto estilo bell dance. A ver, estamos escuchando una pasacaglia. A ver. Hours ago. No te preocupes. Frenala ahí. Quería mostrarles con esto. Mamá de la danza clásica, ¿no? Es el papá de la danza clásica. Es más, ese vocabulario de movimientos está ya como código de la danza clásica. No sé, decirles pasos como pas de bourrée, como jeté, como glissade, sisson, pas coupé. O sea, son todos pasos que son digamos, los fundamentos y pilares de la danza clásica. De ahí que el idioma de la danza clásica sea el francés, ¿no? Exactamente. Te interrumpo un segundo porque tengo una pregunta. Quería preguntar con qué fuentes trabajás para reconstruir estos estilos. Bien, Flavia, la pregunta es absolutamente pertinente. Acá han dejado plasmado los maestros de danza sus trabajos. Este estilo que ustedes ven hoy, con todos estos movimientos, hoy en día lo podemos reconstruir exactamente tal cual como fue en su momento, porque se acuerdan que yo les dije recién que en esta Academia Real de Danza trabajaban los maestros. Hay dos maestros que son fundamentales en esta última parte del siglo XVII, en la corte de Luis XIV, que son Pierre Beauchamp y Raúl Feyet. En el caso de Raúl Feyet, ha publicado en el 1700 un sistema de notación que se llama la Chorégraphie ou l'art d'écrire la danse, que también en verdad tuvo como una especie de litigio con Beauchamp. Se supone que ambos son los creadores del sistema de notación, que consiste exactamente en una especie de escritura simbólica con signos en la que se explicita lo que hace el bailarín en el espacio. Está marcado, estoy viendo si tengo acá, no tengo, sí, acá tengo, como para que ustedes puedan ver de lo que les estoy hablando. O sea, hay una explicitación de la coreografía
A ver si se ve. Está la partitura musical y se explicita lo que hace el bailarín en el espacio. O sea, puede avanzar, sigue el recorrido. Acá van a ver dos bailarines. A ver, este es un sistema de notación que fue creado entre ambos, pero el que lo perfeccionó fue el maestro Feyerabend. O sea, esta es la fuente sobre la cual uno puede entender qué movimiento se realizaba, digamos, sobre todo lo que está explicitado es el trabajo de piernas y de pies. Insisto, se llama Sistema de Notación Feyerabend. Fue publicado en el 1700, esta Chorégraphie ou l'art d'écrire la danse. Luego, hay otra fuente, Flavia, que es fundamental, es algo así como la Biblia de quienes nos dedicamos a danzas históricas, que es una obra de 1725 llamada El Maestro de Danza, escrita por Pierre Ramón. O sea, publicada unos años más tarde, ya había fallecido Luis XIV, pero digamos también es una obra que tiene su gran importancia porque en ella se explicitan muchas cosas. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la etiqueta, cómo saludar, cómo ponerse el sombrero, sacarse el sombrero, y también, a diferencia del trabajo de Feuillet, lo que va a suceder es que van a haber dibujos, entonces ahí se ven bien las posiciones de pies, de brazos. Fíjense, en este caso está hablando de cómo saludar, cómo ponerse el sombrero, sacarse el sombrero y demás. O sea, la diferencia con la obra de Feuillet es que están los dibujos, y acá también se explicita cómo son los pasos, porque los explica, y además también cómo se hacen determinadas danzas. Y ahí quería llegar en este preciso momento. Porque danzas hay muchas del periodo barroco. Hay muchas danzas de compás binario, de compás ternario, o sea, digamos, muchos compases tienen o 2 tiempos o 3 tiempos. Hay muchas danzas. Fue un momento en el cual muchas danzas populares entraban a la corte. Y ahí se modificaban. Por ejemplo, el mismo minuet. El mismo minuet era un branle de Poitou, era de la zona sudoeste de Francia. Pero cuando ese minuet, que ya existía en la época renacentista, entra a la corte de Luis XIV, cambia su identidad, totalmente. ¿Y qué va a suceder? Voy a tomar al minuet directamente porque me interesa para poder llegar a América. Tengo acá una serie de datos respecto del minuet. Miren qué interesante cómo está descrito cómo se baila. Dice Scott en The Art of Dancing: se necesita una mirada lánguida, boca sonriente, aire imponente, manos inocentes, pies ambiciosos. El minuet se hizo muy popular, sobre todo a partir del 1660 con Lully. Fue una de las danzas más bailadas en la corte de Luis XIV, compila la historia social de Francia a través de sus modales, sus costumbres, los trajes, toda la música. O sea, su nombre implica la magnificencia de la corte, y declinó poco a poco después de la Revolución Francesa, aunque en el siglo XIX todavía el minuet se seguía bailando, pero quedó siempre asociado al mundo de la monarquía absolutista, porque, como digo, durante todo el siglo XVIII se siguió bailando, hasta, insisto, los días posteriores a la Revolución Francesa en 1789. No quería dejar, antes de entrar en el minuet, no quiero dejar de nombrar algunas de estas danzas que son típicas del periodo barroco, y ya después dejo la temática de la danza barroca. Por ejemplo, Bourrée, Canarios, que obviamente vienen de España, Chacona, Curán, Forlana, Gabot, Chig, Lourdes, Musset, Pasacaille, que es lo que acabo de mostrar, un Paspier, Rigodon, Sarabanda, Tambourán y la
naturaleza, hornpipe. Y también, por supuesto, las contradanzas. Bueno, voy a tomar ya directamente en este complejo panorama al minué como objeto de estudio. Es una danza de compás ternario, es una danza que se baila en pareja, pareja suelta. ¿Y por qué me interesa hablar del minué? Porque, como les acabo de decir, fue la voz viva de una Francia monárquica, de una Francia caracterizada por una determinada explicitación del poder y por una determinada explicitación del cuerpo danzante. Yo les quiero mostrar, de acuerdo a lo que dice el maestro Pierre Rameau, cómo se baila un minué al más puro estilo francés. ¿Y por qué me interesa esto? Porque después vamos a ver cómo ese minué se baila en el Río de la Plata, en los días de la independencia en Argentina. Fíjense aquí que tenemos en este libro un determinado recorrido, una forma de Z. Esta es la pareja, ¿eh? Aquí están haciendo un molinete, la mujer y el hombre. O sea, está explicitado el diseño que hace el minué en el espacio. Así que yo les quiero mostrar, ahora no me va a arruinar ¿cómo se llama? La publicidad de YouTube, porque esto sí lo tengo grabado. Les voy a pedir que me digan si se escucha bien. Es un minué de un autor que se llama Marén Maré. ¿Se escucha bien, Flavia? Sí, sí, bien, perfectamente. Entonces vamos a escuchar. Les voy a mostrar, insisto, ¿por qué me interesa mostrarles esto? Un minué a la francesa, porque quiero que veamos la diferencia que va a existir con el minué federal, del cual voy a hablar inmediatamente después. Así que, bueno, vamos a ver. Un minué al mejor estilo descrito por Pierre Rameau en el libro El maestro de danza de 1725. Así que un segundito que preparo la música, me preparo yo y van a ver... ¿Vas a bailar con escoba? Y mira, tendría que bailar ¿No con tenés pareja, Teresita? Por favor. Tengo que bailar con un caballero a mi lado. ¿Dónde estás? Sí, así que bueno, imaginen que tengo... Ay, perdón, ya que estoy en tema. Bueno, por supuesto, tengo que tener un bailarín al lado. La mujer siempre se coloca en la línea derecha y el hombre se va a colocar del lado izquierdo. ¿Saben ustedes por qué? Porque es algo que viene desde los días del Renacimiento, días en los cuales los caballeros tenían sus capas y sus espadas. Entonces, como tenían la espada puesta de este lado, para sacarla así, para no molestar a la dama, el hombre quedaba del lado izquierdo. Y así quedó en la historia de la danza, o sea, la mujer del lado derecho y el hombre del lado izquierdo. En este preciso momento no tengo a mi caballero, con lo cual voy a bailar sola un minué al más puro estilo francés. Al más puro estilo francés, y aparte un minué simple, ¿eh? A ver, cambiar.
Hermoso, Tere. Gracias. Acá te preguntan en el chat si los movimientos del hombre son iguales a los de la mujer. Son exactamente los mismos. Ajá. Son exactamente los mismos, sí, muy interesante la pregunta. Como mucho, el saludo puede llegar a cambiar, o la reverencia final es acá. O sea, la mujer puede tener, o sea, ambos terminan acá, la mujer termina con los pies pegados en primera posición, el hombre hace esto, se saca el sombrero y puede hacer esto. O sea, el saludo. Pero toda la gestualidad y los movimientos serán los mismos. Lo que quería marcarles, de acuerdo a lo que vimos en el tratado del maestro Rameau, es, digamos, el diseño, o sea, fíjense cómo yo marqué, ahora entro a poner la Z, fíjense, me fui para acá, luego me fui para acá, y ahora entro a dibujar la Z, la diagonal, como está marcado ahí en el libro, ¿no? Y luego lo que viene es que haya un molinete, va, vuelve, el molinete, estoy hablando del espacio, le doy la mano, y después finalmente le doy las dos manos, y finalmente vuelvo a mi propia línea. O sea, me interesa marcar esto porque la danza siempre es una construcción del espacio y la reverencia final. Lo que quería decir que las danzas barrocas empiezan desde atrás y terminan atrás. Y eso tiene que ver con la presencia del rey o de los nobles delante. Nunca empezaría desde adelante, como si estuviera como, digamos, desafiando al rey, ¿no? Nunca me acercaría tanto. Y también tengo que terminar hacia atrás, o sea, detrás, para no estar tan cerca de, digamos, detrás del, o sea, no detrás, atrás, para no estar cerca del rey, ¿no? O sea, o de los nobles. Y esto evidentemente ha llegado también, en cierto sentido, a nuestro minué federal. Se empieza atrás, nunca se empieza adelante. Insisto, esa construcción del espacio también es importante. Entonces, como vuelvo a decir, he tomado para ustedes un objeto de estudio que es el minué, porque yo tengo que seleccionar, digamos, mi contenido de presentación. A ver, pasemos a los virreinatos. A ver, hablar de esto nos llevaría horas. Pero lo que sí quiero decir es que, digamos, cuando uno habla de este ADN en los virreinatos, habría que especificar mucho el objeto de estudio. En principio, tener en cuenta que estamos hablando de se interceptan identidades de un proceso de mestizaje, como bien lo dijo Flavia en su presentación, elementos europeos, elementos nativos, elementos negros, o sea, es tan complejo el proceso de la música y de la danza en los virreinatos, también hacer una línea divisoria en el tiempo. A ver, ¿de qué momento estamos hablando? ¿De los Habsburgos, de los Borbones? A ver, hay que delimitar el objeto de estudio. Yo creo que acá tenemos que pensar específicamente en el siglo XVIII, cuando gobernaban los Borbones, y ¿por qué es importante determinar esto en relación a España? Porque los Borbones vivían de sangre francesa. Por ende, tenemos todo un desarrollo de las danzas de origen francés, el minué, la gavotte, el passe-pied, son danzas de origen francés, se empiezan a replicar en la corte española y por supuesto llegarán a los virreinatos. Y entonces me voy a quedar específicamente en el virreinato del Río de la Plata, que si bien fue fundado en 1776, este territorio también ya conservaba, digamos, los rasgos, como les acabo de decir, de estas danzas que se practicaban en este territorio. Las danzas más practicadas en este espacio, como les dije recién, eran el minué, la gavota,
el paspiet, que es como un minué bastante más rápido, y la contradanza. Para darles una idea de qué es la contradanza, no es, ¿por qué se llama así? Miren, se llama así porque no es que le hace la contra a nadie. Se llama así porque el término contradanza viene de la palabra country dance, o sea, danzas sociales que se practicaban en Inglaterra o en el territorio británico, en líneas generales, porque también las tenemos en Escocia y demás, o sea, en territorio británico, o si usted quiere focalizarlo un poquito más en Inglaterra, son las famosas danzas que a veces uno ve en las películas, o sea, dos líneas de mujeres del lado derecho, de hombres en el lado izquierdo, por lo general un set de 6 personas como mínimo, y van desarrollando cambios en el espacio, se cruzan, se descruzan, generan círculos, y siempre terminan en una misma línea. Eso es una contradanza, y por supuesto llegaron a los virreinatos, y aquí en particular, en el Virreinato del Río de la Plata, se siguió porque es una típica, ejerciendo, porque es una típica danza social. No es teatral, es social. Vamos a ver un poco qué danzas existían a fines del siglo XVIII y sobre todo en las primeras décadas del siglo XIX, y voy a citar aquí a un maestro de una gran autoridad, un maestro argentino que se llama Héctor Aricó, una voz fundamental, una gran autoridad del folclore argentino. Héctor Aricó nos dice lo siguiente: ¿cuáles son los bailes que sirven para el 25 de mayo de 1810 o para una fiesta patria como la independencia del 1816? Veamos. También hay que tener en cuenta qué estilo, de qué estilo estamos hablando. ¿El estilo popular o campesino o el de los salones? Porque hay que delimitar los espacios sociales. Desde el punto de vista del estilo popular o campesino, tenemos el cielito, el gato. El cielito se baila como una contradanza. El gato es un baile de a dos. El malambo antiguo, el pericón antiguo, con parejas sueltas e interdependientes, y el candombe. Estas son todas danzas de estilo popular o campesino, excepto el cielito, que también puede interpretarse en estilo de salón. Y veamos cuáles son las danzas de los salones. La cadena, las cuadrillas, el fandango, la contradanza, que ya nombré, el minuet también nombrado, el vals, que aparece a fines del siglo XVIII, en Europa se desarrolla en los salones a fines del siglo XVIII y tendrá su esplendor en el siglo XIX, el paspiet ya nombrado, la alemanda, o la alemanda, la pieza inglesa, el solo inglés, las boleras, el afandangado. O sea, de todo esto quiero comentar lo siguiente: no se reconocen o conocen registros coreográficos de estas danzas, o sea, no las tenemos anotadas, a diferencia de, como les dije antes, muchas de las danzas barrocas, porque quedaron anotadas en el sistema de Feuillet. Acá no quedaron anotadas, excepto el vals. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo hoy en día podemos bailar un minuet? ¿Cómo lo bailamos? Miren, porque se tienen que hacer trabajos de reconstrucción. En este caso ha sido fundamental el trabajo de reconstrucción de Carlos Vega. O sea, Carlos Vega, el gran musicólogo argentino, se encargó de hacer un trabajo de reconstrucción del minué que se bailaba en los primeros días del siglo XIX. Quiero decir algo que me parece relevante, que el minué se bailaba con, digamos, distintas figuraciones. Ya me voy a quedar específicamente en nuestro territorio, en el Río de la Plata. Había un minué llamado liso, que era muy ceremonioso, muy aristocrático. El minué figurado, que en realidad es el minué federal, del cual ahora explicito un poquitito más, y también excepcionalmente el minué de corte, que era un minué que se hacía como una puesta en escena. Este minué
no solamente se bailaba en Buenos Aires, sino que se bailaba en todo el territorio de lo que había sido, digamos, ya una vez constituida la Confederación Argentina, y no solamente nuestro país, sino también las actuales repúblicas del Paraguay y del Uruguay. Durante todo el siglo XVIII, el minué y la contradanza fueron los bailes más practicados. Probablemente, ustedes dirán, ¿por qué? Porque no atentaban contra las buenas costumbres. ¿Se acuerdan que también Flavia comentó que a veces las autoridades se oponían a determinadas danzas por considerarlas lascivas, deshonestas, etc.? Pero no fue el caso del minué, justamente probablemente por su gestualidad un poco seria, grave, aristocrática. Después de la Revolución de Mayo, el minué siguió vigente, pero con modificaciones. Fue perdiendo el carácter cortesano de la coreografía y probablemente se mantuvo en el Río de la Plata justamente como una forma de danza un poco anacrónica. El minué era la danza que en las tertulias, en las reuniones de esta clase más bien acomodada de una Buenos Aires, digamos, de las primeras décadas del siglo XIX, era la danza que abría el baile. Y lo hacían las señoras, no las jóvenes solteras. Como les dije recién, este minué podía llegar a ser el que era el más aristocrático, el denominado minué serio o liso, pero el que ha sido reconstruido es el minué federal, que incluía en su estructura algunos llamados cielitos, o yo directamente diría que en el medio del minué se bailaba el vals. Vamos a ver, y con esto así trato de sintetizar, quiero que veamos cómo son las características del minué federal. Déjenme que preparo aquí la música. Mientras preparas la música, preguntan en el chat si estas formas de minué son representaciones locales o regionales, si son diversas entre las distintas provincias, por ejemplo, o incipientes naciones. Es interesante la pregunta. Lo que voy a mostrarles ahora, esperen que dejo la musiquita preparada para, quiero quedarme tranquila, es bien del área del Río de la Plata. Ahí está. Quería quedarme tranquila de dejar preparada la música. Se escucha perfecto. Sí, este minué en general lo podemos ubicar en el área del Río de la Plata. También pensemos en una cosa que es clave, que, bueno, hermanemos de algún modo, aunque eran, digamos, países diferentes, o incluso estaban a veces digamos, en tensión política, es un minué del área del Río de la Plata, tanto de Buenos Aires como de Montevideo. Y es un minué que tiene una forma fija. En el resto del país también hay que tener presente de qué país estamos hablando, porque no es la Argentina fundada a partir de la Constitución de 1853. O sea, veamos también que hay áreas que tienen que ver que están más cercanas a lo que nosotros podríamos pensar como danzas, más del área andina, casi en contacto con lo que había sido el Alto Perú. O sea, hay que pensar también qué es Argentina en el siglo XIX. Pero si ustedes quieren, yo diría que lo que vamos a ver ahora es propiamente del área del Río de la Plata. Es también verdad que el minué puede de pronto estar contaminándose por expresiones más populares, va a ir cambiando su identidad, pero como típica danza de salón, creo que la tenemos que pensar como una danza asociada también a los ideales del romanticismo. Pensemos que también estamos hablando de intelectuales que miran a Europa, que particularmente miran a Francia, y que están totalmente imbuidos de los ideales propios de la literatura, del romanticismo. Entonces,
creo pertinente fijar esta forma del Minué federal en el área del Río de la Plata, porque, insisto, pertenece a un modo de ser de una sociedad que muestra y explicita sus costumbres en los salones, también tiene una etiqueta, o sea, los saludos y, digamos, las presentaciones, los saludos, etcétera, de alguna manera también hablan de un modo de ser de una clase social, que no es la clase social de, digamos, de las poblaciones subalternas, o sea, son representativas de un determinado estrato social. Yo voy a mostrarles ahora cómo se baila un Minué federal, forma que es propia del área, como les dije recién, del Río de la Plata, tanto de Buenos Aires como de Montevideo. Déjenme que preparo la música y ya lo estamos bailando. Perdón, corresponde también... para mañana, ¿eh? ¿Cómo? Todos en la casa a practicar para mañana, digo. Exactamente. Miren, la verdad que qué lindo sería enseñar una cosa así para un grupo. Qué lindo sería. Vuelvo a repetir, esto hay que bailarlo como danza de pareja. La mujer va a estar del lado derecho. Ya les dije por qué. Miren que de allá del Renacimiento viene esa costumbre. La mujer del lado derecho, el hombre del lado izquierdo. Y la gestualidad va a ser diferente tal vez en alguna reverencia del hombre. El hombre se pondrá la mano acá, pero los pasos son exactamente los mismos. Es una danza de pareja suelta, salvo en el momento del vals, en los que se unen y demás. O sea, imaginen un poquito la presencia del varón, como para dar cuenta del momento valseado, ¿no? Así que, bueno, vamos a mostrar a este Minué federal. Y van a ver ustedes, que es lo que yo quiero que aprecie cada quien, las diferencias con el Minué barroco que acabo de mostrarles hace unos minutitos atrás. A ver, andiamo.
pero lo repasamos. Lo mejoramos notablemente. Lo mejoramos notablemente. Cambió un Es poco como mucho la más activo, son 2 movimientos. Sí, tal cual. Quiero comentar una cosa. Este minué que acabamos de ver, bueno, así ha cambiado mucho su identidad. Ha cambiado mucho su identidad. Hay una célula propia del minué que es esta, es una danza que tiene 6, o sea, es una célula de 6 tiempos, una estructura de 6 tiempos, que es la que yo les mostré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, a ver, lo voy a hacer más lento para que lo puedan apreciar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese sería como el paso básico del minué. Pero hay más pasos de minué que, si me permiten, yo se los quiero mostrar. Porque es verdad lo que dice Flavia. Yo lo que hice fue mostrar en el primer minué, al estilo de lo que nos explicita en su libro de danza Pierre Rameau, les quise mostrar como la célula básica, la esencia de un minué, pero es un minué simple que les mostré. Hay formas de minué muchísimo más complejas, que incluso se asocian con el hecho de que el minué también se componía para una danza teatral, por ejemplo, en una ópera ballet. O sea, en una ópera ballet había minuets, y por lo tanto se bailaban de manera muchísimo más compleja, que me gustaría que lo vieran. Pero volvamos al Río de la Plata. Vieron ustedes cómo cambió la estructura de la célula básica. Y esa célula básica es esta, que se denomina paso grave. O sea, 1, cruzo, abre, va. Apoya 1, cruzo, va. Y evidentemente tiene el enfrentamiento y la reverencia. Pero fíjense ustedes que hay ciertos elementos que se han mantenido, por ejemplo la reverencia, que es algo que viene verdaderamente de un pasado lontano, ¿no? O sea, un pasado lejano. Las danzas barrocas también tienen sus reverencias, no en el medio de la danza, tal vez, sino al comienzo y al final. Y también lo que vieron que tienen es el molinete. El molinete está, o sea, el desarrollo espacial del molinete se ha preservado también. O sea, lo vimos en el minué de Rameau y ahora lo vemos en este minué federal. Por favor, déjenme que les muestre también cómo podría llegar a ser un minué, y con esto, si quiere, yo ya voy terminando mi presentación y quedo abierta a todas sus preguntas. Quiero hacerles escuchar y ver también, espérenme por favor, esto espero que no me arruine, ¿cómo se llama? El YouTube con sus publicidades. Imposible arruinarte. Ay, Dios, espero que no me lo arruine, pero les quiero hacer escuchar una, a ver, espere, si aparece, a ver, espero que no me arruine la publicidad que me manda. A ver, quiero comentarles lo siguiente. ¿Se acuerdan que, y con esto ya termino, ¿Se acuerdan que yo les dije que en Francia hubo un desarrollo extraordinario de un tipo de espectáculo llamado ópera ballet? El francés siempre fue amante de meter danza en el espectáculo de la ópera. La ópera italiana tal vez no tiene esa característica, pero con Lully trabajando en la corte de Luis XIV, inevitablemente teníamos que tener danza. Vamos a estar escuchando la música de un compositor llamado André Camprat, que es un poquito posterior a Luis XIV. En 1697 se estrenó una ópera ballet llamada La Europa Galante. Así que les voy a hacer escuchar y ver cómo se puede bailar un minué teatral. Van a ver que es mucho más complejo que el minué social que les acabo de mostrar. A ver.
Bueno, eso es entonces un minué de carácter teatral. Vieron que es Más mucho más exigente. complejo, con otras dinámicas. O sea, hay pasos de minué, pero distintos. O sea, no hay un solo tipo de paso de minué. Hay distintos pasos de minué, y entonces esa complejidad dinámica, rítmica también, pero tal vez más que rítmica es dinámica, entra en la composición de una coreografía de un minué. Este sería, insisto, el minué teatral. Por eso espero que haya quedado visualizado no es un camino, pero sí como, digamos, ver qué tipos de danzas existían. Una social que evidentemente ustedes han visto es ceremoniosa, con cierto peso, con cierta gravedad, como es el minué simple, propio de la danza de corte, este minué bien teatral, y luego hemos visto este minué federal que nos pertenece, pero como les acabo de decir, no es una danza de la cual se haya obtenido algún tipo de registro escrito. Es una danza que ha sido producto, o digamos, traída a la realidad, producto de la investigación de Carlos Vega. Y todos nos basamos exactamente en la reconstrucción de este musicólogo, ¿no? Sí hay anotaciones de Banses, pero no exactamente del mismo. Quedo abierta a todas las preguntas, comentarios, opiniones, porque también es lindo muchas veces conocer la opinión. Sé que hay chats por ahí que no los he visto. Bueno, muchas gracias. Yo te la fui transmitiendo un poco las preguntas, no así los mimos, que tuviste muchos. Bueno. Estamos encantados y agradecidos. Es una cosa que no solemos ver ni siquiera los que estamos muy empapados de la historia, porque son estas cosas performáticas, ¿no? Que son mucho más difíciles de ver que quizás otro tipo de fuentes, como son las materiales o las escritas, que estamos más acostumbrados a cruzárnoslas por el camino, ¿no? Sin embargo, al menos es la primera vez que lo veo. Le quería recomendar a todos los presentes que la sigan, a Teresita Campana, que la busquen. Ella tiene su compañía además, así que, y está presentándose en un montón de lugares con su conferencia. Sí. Tere, ¿dónde te podemos encontrar particularmente? Miren, la verdad es la siguiente. Bueno, yo obviamente hace muchos años que estoy dedicada a esta disciplina. Soy profesora de danza clásica, coreógrafa también de danza contemporánea y demás, trabajo en mi estudio. La verdad es la siguiente: en los últimos tiempos con la pandemia, la realidad de los bailarines, de los artistas en general, se ha visto muy modificada. Todos sabemos que no existe la posibilidad de presentarnos o de actuar de modo presencial en este momento, pero sin embargo ha habido una posibilidad para mí extraordinaria e impensada, que es la de estar mostrando mis producciones de manera virtual. Esto realmente a mí me abrió mucho las puertas. Bueno, de esto es lo que estoy haciendo en este preciso momento con ustedes. O sea, esta posibilidad extraordinaria de divulgación me lo permite lo virtual. Entonces, en los últimos meses, Flavia, se me ha dado una posibilidad muy interesante de divulgación de mi trabajo, sobre todo de la investigación realizada sobre el Códice Martínez Compañón, de la cual hoy te agradezco que hayas hablado, porque es una joya de la música y de las danzas del virreinato del Perú del siglo XVIII. O sea, este trabajo yo lo vengo difundiendo mucho a través de encuentros digamos, que me han permitido las universidades de distintos países. El año pasado la universidad ¿cómo se llama? La de Perú, me viene bueno, digamos, la Universidad de Lima, no me sale el nombre ahora, Dios. No me acuerdo yo tampoco. Bueno. Tenemos conocidos colegas, pero se me escapó a mí también. Bueno, y he participado, o sea, me han abierto las puertas de San Marcos, perdón, la Universidad de San Marcos, y lo vengo presentando en distintas universidades, Universidad de Costa Rica,
estuve participando también en una asociación de danza histórica o de danza antique de Milán, pero el hecho de ser virtual permite que se conecte gente de todos lados. Claro, Tiene una claro. divulgación que es extraordinaria. Estuvimos en los últimos días actuando para la Universidad de Panamá, para la cátedra para una de las cátedras de la carrera de la licenciatura en música. Estuvimos la semana pasada, justamente el jueves pasado, para el Museo Virreinal San Luis Potosí de México. En agosto estaremos para el Museo Colonial de Bogotá. O sea, la verdad es esa. Si a ustedes les interesa, basta que tomen contacto con mi Facebook, que es Teresita Campana, y van a encontrar ahí la información. La próxima actuación sobre el Códice Martínez Compañón, aparte todo esto es gratuito, no hay que pagar nada, esto también es gratuito, eso lo quiero rescatar como algo relevante. Vamos a estar el 19 de agosto mostrando con los bailarines aquí en escena, en el estudio, las danzas del Códice Martínez Compañón, que son danzas de carácter folclórico, popular, anónimo, y sobre este trabajo yo hice una reconstrucción, recreación, porque no son danzas que estén anotadas, sino que lo que tiene que hacer uno es ver qué elementos aparecen desde el punto de vista de lo coreológico, o además qué dicen los textos de las canciones. Si son danzas que hablan, por ejemplo, del Congo, evidentemente son danzas negras, pero si son danzas que hablan de la relación, del rapporto amoroso, cortés, de seducción, evidentemente son danzas de carácter galante. O sea, hay distintas identidades en estas canciones que tiene el Códice Martínez Compañón. Así que bueno, ese sería un modo de poder tomar contacto a todo aquel que le interese la música en los virreinatos, y sobre todo es algo que tiene que ver con lo que vos estabas marcando desde el primer momento, Flavia. Es algo que tiene que ver con lo patrimonial, ¿no? O sea, es ver esas raíces, esos cordones umbilicales. Yo creo que más de uno empieza, digamos, a hacer asociaciones y se nos despierta nuestra capacidad crítica, nuestros análisis se ponen, digamos, inmediatamente a funcionar para ver, a ver cómo se pueden hacer interrelaciones y demás. Así que bueno, es eso, un poco mi modo de trabajo en los últimos tiempos, insisto, todos muy afectados por la pandemia, pero al mismo tiempo, para mí de un modo impensado se me abrió la posibilidad de presentar todo esto a distintos lugares del mundo y al que se suman como virtual personas de todos lados. El otro día una persona desde Moscú, Qué bueno. con la diferencia horaria, yo digo, Dios mío, claro, o sea, nosotros estamos acá a las 9 de la noche, deben haber sido las 3 o 4 de la mañana en Moscú, pero bueno, tiene esa cosa extraordinaria, ¿no? Hermoso, Es muy interesante hermoso. lo que se ha producido a nivel virtual. Si no nos encontramos con la danza, ¿con qué, no? Flavia querida, qué placer todo este encuentro, les estoy bueno, muy muy agradecida. contentos, la verdad los mensajes en el chat son hermosos, muy contentos de haberte recibido y de seguir dándole festejando esta víspera de la independencia desde el casco histórico virtualmente y a través de estas manifestaciones culturales que, bueno, me dan ganas de verdad de mañana festejarlo bailando. Bueno, agradecerte, recordarles a todos los presentes que pueden venir a disfrutar más que nunca en este mes de julio, que además se está presentando, vino frío, empezó frío tremendo y ahora es una primavera de la independencia, así que está ideal para venir a disfrutarlo al casco histórico, con los paseos y las estadías que propone Casa Lepage para todo este mes de la independencia. Así que para tener más información al respecto, como siempre, búsquennos en las redes de Casa Lepage, Casa siempre con doble S. Y les recuerdo que tanto esta magnífica conferencia danzada que nos hizo disfrutar hoy Teresita, como todas las charlas de los jueves y todas las charlas, en realidad todas, de Casa Lepage, que tiene otras hermosas y interesantes propuestas, están siendo subidas periódicamente al canal de YouTube
y también las pueden disfrutar en Facebook. Así que para seguir empapándonos de historia y en todas sus facetas. Quería agradecerle también a Patricia, como siempre, y a Julián, y a toda la gente de Casa Lepage, nuevamente a Teresita y a todos ustedes por estar. Feliz Día de la Independencia mañana. Sigan cuidándose, bueno, no sé, al que le interesa el fútbol, prenda alguna velita, y nos estamos viendo el jueves que viene, que vamos a estar hablando de chimeneas, porque así somos, vamos de un tema al otro con una agilidad insospechada. Así que chimeneas industriales para la semana que viene. Bien, Fantástico. bueno, los saludo, gracias por la presencia, gracias por la atención. Flavia, un abrazo, un beso gigante y a chévere absoluto, qué linda oportunidad que has dado. Realmente me dio felicidad durante todos estos días estar pensando en dar esta charla, esta demostración de danzas, así que bueno, muy agradecida. Se notó que nos llenaste de hermosa energía. Bárbaro, mil gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Gracias.